todo el día, ¿no? De movilidad, que yo no voy a hablar mucho porque los que tienen que hablar son ellos que saben del tema, pero sí que voy a decir simplemente que yo, como usuario de personas en silla de ruedas y anteriormente también con movilidad reducida, aunque iba con bastones, creo que la ciudad de Madrid, a día de hoy, hace un tiempo ya, evidentemente, nada tiene que ver cuando yo era chaval o adolescente, de lo cual la verdad que ya hace bastante de ello, así que bastante tiempo de ello. Así que bueno, a todos los que han trabajado en este sentido para que podamos tener una ciudad más accesible, porque al que también decía uno de los conferenciantes, en algún momento todos somos peatones, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Y luego, pues ahora vamos a hablar de un tema que especialmente, pues probablemente a las personas con discapacidad nos afecta mucho, ¿no? Como es el tema del aparcamiento y que a veces nos crea algún quebradero de cabeza. Así que bueno, como no tenemos mucho tiempo, no voy a acumularlo yo. Bienvenidos a esta mesa de coordinación, transversalidad en la acción municipal, plan de mejora de las plazas de estacionamiento reservado para personas con movilidad reducida. El objetivo es dar a conocer la coordinación y transversalidad necesaria para el desarrollo de intervenciones que requieren de la acción en diferentes áreas. Así que, bueno, cada ponente pues tendrá 7 minutos para su exposición y, si les parece, pues vamos presentando a uno, ¿no? Comenzamos por Rafael Morán Llanes, don Rafael Morán, que es subdirector general de Accesibilidad, Dirección General de Accesibilidad del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, técnico de Administración General de la rama jurídica del Ayuntamiento desde 1982. En su condición de técnico de Administración ha desempeñado puestos en las áreas de Policía Municipal, Circulación, Consumo, Distritos, Movilidad y Obras. Fue gerente del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial y ha sido también director general de Gestión y Vigilancia de la Circulación, subdirector general del Cuerpo de Agentes de Movilidad y desde 2021 subdirector general de Accesibilidad de la Dirección General de Accesibilidad, Área de Gobierno de Obras y Equipamientos. Creo que no me dejo nada, ¿no? Pues adelante, cuando quiera. Muchas gracias, Emilio. Muy bien, pues se oye, ¿verdad?, con la diadema. Pues nada, para nosotros es un placer estar hoy aquí a explicar las políticas municipales transversales en materia de plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Lo primero que tenemos que decir es que realmente, aunque es cierto que la reserva de estacionamiento de personas de movilidad reducida es una obligación legal, tengo que ir pasando. La reserva de plazas en la vía pública para permitir estacionamiento a personas con movilidad reducida que tienen que tener una tarjeta de movilidad reducida y que por lo tanto esa tarjeta se expide y por una normativa europea, nacional y autonómica, es decir, con la pregunta que antes dijo la señora interviniente, tenemos que decir que nosotros como ayuntamiento lo que hacemos es los espacios, la vigilancia y el control, pero que la expedición de la tarjeta y las condiciones de las personas que la tienen pues no nos corresponde al ayuntamiento. Es un problema de la capacidad que la Comunidad de Madrid establece específicamente respecto del grado de movilidad, que quiero recordar que es del 40%, el que fija en materia de movilidad. Y entonces en esa parte como ayuntamiento no podemos decir mucho más. Lo que digo es que es cierto que la reserva de espacio es una obligación legal, no tengo ninguna duda que es así, tenemos que cumplirla, pero también es un compromiso del ayuntamiento. El ayuntamiento es consciente de que favorecer la igualdad de las personas en su vida ordinaria en una ciudad como Madrid exige que verdaderamente haya lugares reservados singularmente. En Madrid las personas con movilidad reducida que están provistas de tarjeta pueden estacionar en cualquier lugar. Esto yo sé que se sabe, fuera de Madrid no es así, pero es decir, cualquier lugar que no esté expresamente prohibido por peligrosidad u otra circunstancia, la ordenanza de movilidad sostenible prevé que pueden estacionar en cualquier lugar. Por lo tanto, es decir, no solamente se puede estacionar en aquellos lugares específicos reservados para personas con movilidad reducida, sino en cualquier otro lugar. Además, el ayuntamiento establece una dotación. Las plazas de movilidad reducida son todas por definición de carácter dotacional y deben de tener un uso por las personas que efectivamente... Me había puesto un micro, pero no lo he puesto, un cronómetro. Tienen que ser usadas por todas aquellas personas que lo necesiten y no de un modo singular privativo por nadie, aunque sea persona con tarjeta de movilidad reducida. Por lo tanto, el ayuntamiento establece aquellas que se llaman más dotacionales o de carácter genérico y luego establece otras que
se hacen a petición de parte específicamente en los alrededores de su propio domicilio. Eso quizá, luego lo veremos, es una de las claves de a veces los incumplimientos que se pueden producir por parte de la plaza. Es decir, la plaza a veces no reúne unos requisitos que luego sea fácil lograr el cumplimiento 100% de las normativas de accesibilidad. Nosotros nacimos como Dirección General, como yo creo que se ha dicho de aquí un par de ocasiones, en marzo de 2021, y una de las primeras cosas que nos encontramos fue que acababa de publicarse en el Boletín Oficial del Estado la nueva norma TMA de adaptación a los espacios públicos de marzo de la Orden TMA 851-2021 de 23 de julio. En esta norma, efectivamente, se fija una serie de parámetros de materia de accesibilidad en espacios públicos y, particularmente, uno de ellos es el de las plazas de movilidad reducida. Me parece que... Exacto, aquí la orden TMA y, efectivamente. Madrid cuenta con 14 y, por lo tanto, nosotros el primer problema que vimos es que era una oportunidad el hacer un plan específico de mejora de las plazas de movilidad reducida, teniendo en cuenta nuestro reciente nacimiento y nuestras competencias transversales no directamente ejecutivas. Esa es la razón por la cual nosotros empezamos a coordinarnos, como en realidad el ayuntamiento tiene múltiples servicios con competencias diversas, pero yo puedo decir que en los muchos años que llevo de funcionario, siempre los funcionarios, las instituciones, los servicios municipales han tratado de siempre coordinarse internamente para servir al ciudadano, que es el que nosotros tenemos en el punto de servir y de lograr que efectivamente lo que se pretende es que el ciudadano tenga el mejor servicio público y tenga las mejores condiciones. Por lo tanto, el problema que se plantea ahí era que nosotros teníamos una oportunidad singular, que era la de lograr o intentar lograr que efectivamente se coordinaran las competencias de cada uno de los servicios. La Ciudad de Madrid tiene 14.000 plazas reservadas de movilidad reducida en 11.000 ubicaciones. Esas plazas, como digo, son dotacionales, pero pueden ser efectivamente utilizadas por cualquiera, sin perjuicio de que en las zonas dotacionales se pueden hacer, en las zonas comerciales, pueden tener un horario limitado y no de 24 horas. En esta foto que aquí vemos es el prototipo de una plaza que existía anteriormente, digamos, pues con una cierta limitación, una moto, hay un coche al lado, es decir, es complicado este vehículo rojo que pueda verdaderamente utilizarla con comodidad, ¿no? Muy probablemente. Partiendo de que nosotros creemos que todos tenemos sitio, no es casualidad la campaña institucional que nosotros hemos llevado adelante para poner de manifiesto que hay que respetar las plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, porque todos tenemos sitio y todos merecemos que nuestro sitio sea respetado. Entonces, como digo, nosotros cuando consideramos que una de nuestras obligaciones de la competencia transversal que teníamos era tratar de mejorar, porque además teníamos una demanda importante de colectivos, de personas individuales que nos hacían llegar su insatisfacción, pues porque no había plazas suficientes o porque no se respetaban. Yo estuve anteriormente en agentes de movilidad y ahí uno de los cometidos que tenía agentes de movilidad muy importante era la vigilancia y el control del uso fraudulento de tarjetas de movilidad reducida o de personas que lo ocupaban, digamos, sin tener autorizado su ocupación por no tener tarjeta. Puedo decir que el Ayuntamiento, Policía Municipal y agentes de movilidad tenían unos códigos muy específicos de actuación prioritaria y preferente para llevarse incluso con grúa aquellos vehículos que no estaban estacionados, que estaban estacionados en lugares no autorizados, particularmente en los de movilidad reducida. Pues bien, nosotros este plan, luego lo van a ver con las diapositivas que mis compañeros les van a presentar, puede parecer que realmente
poner una plaza de movilidad reducida es cuestión de pintar y de poner unas placas, unas verticales. La realidad es que no, la realidad es que es mucho más complejo, la normativa es difícil, es difícil adaptar a un espacio urbano consolidado y, por lo tanto, cuando a veces dices, hombre, tienes que hacer un estudio para cada una de las plazas, pues sí, la realidad es que sí, tienes que hacer un estudio para sacar conclusiones y para ver cómo, aunque en el caso singular, resuelves la adaptación razonable que la realidad te permite, dentro de que, evidentemente, en un espacio nuevo de urbanización no hay ninguna duda. Se sabe que las plazas tienen que tener no 5 sino 8 metros, que tienen que tener zonas de transferencia lateral y trasera, que tienen que tener un vado de transferencia de la vía a la acera y que las aceras tienen que ser itinerarios peatonales accesibles. Eso es evidente que en la zona, digamos, nueva se hace siempre así. El problema, como otros mis compañeros han dicho en anteriores charlas, es en el espacio urbano consolidado. Ahí el tema es más complicado. Por eso hemos hecho plan piloto en el cual hemos analizado y estudiado caso a caso 400 y pico plazas que, además, una vez estudiadas, se están ejecutando y adaptando mediante obras singulares por la Dirección General de Conservación de Vías Públicas y por la Dirección General de Control y Sostenibilidad Ambiental, que efectivamente está haciendo todo lo relativo a la pintura, el inventariado, etcétera. Pues bien, nosotros en esta ocasión tenemos ya previsto este plan entre 3 direcciones generales de 2 áreas diferentes. Tenemos previsto 414 plazas que ya están desarrollándose y ejecutándose para adaptarse antes de final de año y tenemos a punto de adjudicar un contrato de casi 1 millón de euros en el cual vamos a tratar de que casi las 14.000 plazas, la totalidad de las plazas, aunque las plazas son un elemento vivo, que no es un censo estático, sino que es dinámico, en crecimiento, a petición de parte, y por lo tanto es un tema complejo, y por eso es por lo que, a partir de ese estudio que nos va a permitir saber cómo están en la totalidad de las plazas de la Ciudad de Madrid, vamos a acometer de un modo, como ha dicho José Miguel Baena, año tras año, en un periodo de 3-4 años, la totalidad de las plazas de Madrid quedarán adaptadas para lograr que efectivamente sean utilizables, sean cómodas, sean accesibles y que los ciudadanos que van en silla de ruedas o que tienen problemas de movilidad con tarjeta de movilidad reducida puedan hacerlo de un modo más cómodo y accesible. Y esto es lo que queríamos contaros la complejidad que aparentemente, si no se cuenta, pues parece que no es tan así, pero es así y por lo tanto, a continuación mi compañero Emilio, los dos Emilios, el moderador y el ponente, son los que van a contar lo que viene a continuación. Muchas gracias, don Rafael. Bueno, Emilio Martínez Herranz, jefe del servicio de la Dirección General de Conservación de Vías Públicas de la Dirección General de Conservación de Vías Públicas del Ayuntamiento de Madrid, del área de gobierno, funcionario del Ayuntamiento desde el año 2007, anteriormente ha trabajado en el ámbito privado y en otras administraciones en el ámbito de la ingeniería y del medio ambiente y en la actualidad ostenta responsabilidades en la conservación de las infraestructuras viarias de la ciudad y en la redacción, planificación y ejecución de proyectos de adecuación, reforma y remodelación de vías y obras. Adelante, cuando quieras. Buenos días a todos los asistentes. No se oye, bájate el micro. ¿Me lo bajo? Buenos días, decía, a todos y gracias por la presentación del moderador. Mi exposición se va a centrar en el trabajo que hace la Dirección General de Conservación de Vías Públicas dentro de esta actuación coordinada, de un trabajo transversal para adecuar la normativa a las plazas PMR existentes en la ciudad. Recibimos el estudio que dirigió la Oficina de Accesibilidad, estos 2 estudios piloto. Lo que hemos hecho ha sido volcarlo en nuestro GIS de conservación de vías públicas, de manera que las tenemos localizadas y nos permite hacer un seguimiento del estado de los trabajos. Igualmente está vinculado con el geoportal para que esta localización sea accesible por todo el mundo. Nuestro cometido, pues, como ya se ha comentado, es la ejecución de la obra civil. Lo hacemos con las empresas adjudicatarias del contrato de conservación de pavimentos de la ciudad, que son 6 lotes distribuidos en todos los distritos. Hacemos las actuaciones que vienen en los estudios y además las
que llamamos por oportunidad, agrupando para ser más eficaces otros trabajos de conservación, bien la clausura de Alcorques o bien los trabajos de resolución de incidencias por los distintos avisos en las calles. Finalizada la obra civil, damos aviso a la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental para que ellos procedan a adecuar la señalización. Bien, un vistazo rápido del estado actual de los trabajos. De nuestra parte, ya hemos o bien finalizado, estamos en ejecución de 149 emplazamientos, 9 plazas es mayor, y nos queda todavía por ejecutar un 37% de las comprometidas. Además, también hay que contar, además de estas de que vienen los estudios, los que hemos ejecutado por oportunidad. Básicamente, la exposición va a consistir en poner una serie de ejemplos de distintas soluciones de adaptación de aparcamientos en línea y en batería. Bueno, como no puede ser de otra manera, se diseña que las adaptaciones pues, cumplan con la geometría que dicen las normas. En el caso de aparcamiento en línea, y como ha comentado Rafa Morán, tiene que cumplir la longitud de 5 metros, una anchura de 2,20 y disponer de una zona de transferencia trasera de 3 metros. Vamos a ver algunos ejemplos que por los condicionantes existentes en la vía no se puede llegar a alcanzar estas dimensiones y siempre se procura conseguir una máxima aproximación teniendo en cuenta siempre la máxima accesibilidad y seguridad de los usuarios. La parte fundamental es el acceso a la acera. La mayoría de las rampas están a distinto nivel, están a nivel de calzada, entonces hay que conseguir un acceso seguro a la acera. En aceras anchas tenemos una referencia de en torno a 3,2 metros. Se puede hacer un rebaje de la acera construyendo un vado de 3 planos similar a los de los pasos de peatones o en algunas ocasiones en un único plano, que permite mantener un 80 en dirección peatonal accesible en la zona donde se está trabajando. Esto es un ejemplo de una solución óptima, sencilla de hacer, calle Bernardino Obregón, 4 plazas en línea. No tendría la longitud suficiente para albergar estas 4 plazas, tendría que ser de 20 metros, pero es fácil de conseguir. La acera no tiene obstáculos y ya existe un pequeño vado de 1,20 metros para llegar a la acera. La solución ha sido pues, ampliar la longitud de las plazas para conseguir estos 8 metros que necesitamos. En este caso, aunque la acera no tuviera 3,2 metros, dado que la altura del bordillo era reducida, pues se ha conseguido con un vado sobre la propia acera. Otro ejemplo de aparcamiento en línea, donde también se ha ejecutado rampas sobre la acera, es aquí en el distrito de Puente de Vallecas. Son 3 plazas y aquí con la condición muy habitual, como se ha comentado en muchas calles de la ciudad, de la presencia de alcorques en la acera. Este espacio entre alcorques, que es muy homogéneo tanto en el tramo donde está la reserva como en la acera de enfrente, hace que no se pueda replantear y adaptar la plaza sin comprometer el desembarco. Para evitar la tala de los árboles, lo que se ha hecho ha sido replantear las plazas entre los alcorques, aunque en 2 de los 3 casos no se llega al requerimiento de la geometría de tener 3 metros de zona de transferencia trasera. Se hace un vado sobre la acera apoyada en los alcorques y estos alcorques van a quedar en la zona delantera del vehículo, pero sin afectar a la apertura de las puertas. Este es un ejemplo de una solución de adecuación efectiva adaptándonos a las circunstancias a las condiciones de la vía. Cuando la acera no tiene suficiente anchura, pues lo habitual es proponer ejecución de espigones, que nos generan problemas en algunas ocasiones que hay que solucionar por temas de drenaje, según el bombeo de la calle. Bien, un ejemplo también de una solución inmediata son 2 plazas frente a una biblioteca en Villa de Vallecas. Hay suficiente longitud de las propias plazas y anchura. Le faltaría la zona de transferencia y una solución de acceso a la acera, que además no tiene obstáculos. La solución es inmediata, se prolonga la reserva para dotar de esta zona de transferencia trasera y se ejecutan espigones a la acera para llegar a la misma. En este caso no hay problemas de drenaje por la situación preexistente.
los invernales. Otro ejemplo, en la misma biblioteca, en otro lateral, es una plaza contigua a una zona de reserva de bicicletas. Aun cumpliendo la dimensión de 5 metros, le faltaría la zona de transferencia trasera, la garantía de acceso seguro a la acera, que actualmente se realiza por el paso de peatones, y la zona libre de obstáculos contigua de la acera, en este caso tiene una farola. Bien, en base a la propuesta del estudio, que es lo que se ha ejecutado, ha sido cambiar la posición de la zona de reserva de bicicletas por la zona de PMR, de manera que es más sencillo dotar en la parte trasera de la zona de transferencia y ejecutar una rampa directamente sobre la acera. Aquí, para mejorar también la accesibilidad, sería necesario mover la papelera que se ve. También tenemos frecuentes interferencias con mobiliario y al mover la plaza, ahora la farola, el báculo queda en la zona de la contigua a la plaza, pero en la zona delantera también sin interferir en la zona, en la apertura de las puertas. Pasamos ahora a ver ejemplos de aparcamiento en batería. En general se prefieren aparcamientos en batería 90 grados, es más versátil, permite aparcar de frente y aparcar marcha atrás. Y en los casos de batería oblicua, igualmente se prefiere, a nivel de accesibilidad, que sean baterías invertidas, aun suponiendo, y es una dificultad añadida, que haya que cambiar en un tramo de la calle el sentido de aparcamiento de esta batería oblicua. De esta manera pues, se permite que la zona libre de obstáculos se sitúe directamente sobre la acera, dando mayor seguridad para el desembarco y el acceso al maletero. Un ejemplo de aparcamiento, de adecuación en batería 90 grados. Aquí son 4 plazas frente a un centro de atención temprana en Moratalaz. No llegan a tener el largo normativo y le faltaría zona de transferencia lateral y resolver de forma segura el paso a la acera, que no tiene obstáculos. Se han replanteado las plazas, creando entre ellas zonas de transferencia y rampas individuales, permitiendo el aparcamiento de frente como invertido, y en este caso sí que había una afección al drenaje de la calle, ha sido necesario ampliar el número de invernales para que no se acumule el agua en las plazas. Y por último, un ejemplo de batería oblicua. En este caso era sencillo, una plaza que estaba en medio de una reserva de la Comisaría de Policía Nacional en Puente de Vallecas. Le faltaba la zona de transferencia lateral y el acceso a la acera. La propuesta era invertir el sentido del aparcamiento de la batería y es lo que se ha ejecutado. Como comentaba, se permite así que la zona libre de obstáculos esté sobre la propia acera y se ha ejecutado la rampa sobre la propia zona de transferencia lateral para acceder a la propia acera. Y nada más. Por la exposición. Y don Joaquín Jiménez Barral, que es jefe del Departamento Técnico de la Subdirección General de Gestión de la Movilidad, ingeniero técnico en construcciones civiles, funcionario del Ayuntamiento de Madrid desde 1990, en el que ha trabajado durante los primeros años en juntas municipales de distrito como responsable de contratos de conservación. Desde el año 2000 se incorpora a los servicios de movilidad. Ahí ha desempeñado tareas de ordenación y planificación y actualmente, y desde 2013, es responsable del Departamento Técnico de la Subdirección General de Movilidad en la gestión de contrato integral de movilidad que incluye los servicios de señalización fija, servicios de estacionamiento regulado, el SER, control de las zonas de baja emisión de especial protección de Distrito Centro y Plaza Elíptica, servicio de bicicletas públicas Bicimad y vallas para el control de la movilidad peatonal en eventos de la vía pública. Pues cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, lo primero era en la presentación, el micro. ¿Así? ¿Mejor? Bájalo. ¿Así? Ahí se oye. Mejor. Porque el nombre de la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental hay veces que da pocas pistas a cuál es el contenido propio que nos justifica estar y a participar en este proceso. Dentro de la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental, y en concreto en la Subdirección General de Gestión de la Movilidad, llevamos la dirección del contrato integral de movilidad. Los contratos integrales son contratos
que buscaban sinergias entre las diferentes empresas a la hora de presentar sus ofertas y con esto al ayuntamiento obtener una mejor licitación, una oferta más ventajosa. Se integraron en este contrato los servicios de vallas, estacionamiento regulado, bicicleta pública, control de accesos y señalización, divididos en diferentes lotes. Ahora, bueno, muy próximamente el sistema Bicimat va a salir parcialmente del lote 5 y se va a gestionar en gestión directa por MT. Pero el resto de zonas divididas en 4 lotes, sobre todo el tema de señalización, que es la que nos ocupa, es la que nos hace partícipes de este proceso. Antes de contar las plazas que estamos señalizando y cómo lo estamos haciendo, he puesto esta primera diapositiva para que seamos conscientes de la evolución que ha tenido el número de plazas reservadas a personas con movilidad reducida. Hemos pasado en 10 años de 8.000 a día de hoy más de 14.500 plazas. Digo esto porque es importante tener los datos en absoluto. A pesar de que la normativa establece un parámetro relativo, que es 1 de cada 40, al menos, como mínimo, lo que supone un 2,5%, también es importante ver los datos en valor absoluto, porque la ciudad ha crecido en torno a 500, 600 plazas reservadas cada año, cuando en la globalidad de las plazas el aparcamiento se ha visto reducido. En la presentación de José Miguel Baena de antes veíamos cómo diferentes obras de accesibilidad, o la de José Luis Infanzón, obligan a hacer un reparto diferente del espacio público y a reducir la totalidad de las plazas de aparcamiento. Estas intervenciones siempre se hacen reubicando las plazas que existen y que están destinadas a personas con movilidad reducida. En la medida de lo posible se dejan en el mismo emplazamiento y, si no es posible, en el entorno más cercano a donde están ubicadas. Con lo cual, bueno, pues parece que se podría darle la paradoja de que nos acercamos al cumplimiento de la normativa incluso sin poner más plazas. Por poneros un ejemplo, si tenemos un entorno con 100 plazas de aparcamiento en el que hay 2 plazas reservadas a personas con movilidad reducida, estaríamos 1 de cada 50, un 2%. Si hacemos una intervención de peatonalización, mejora de la accesibilidad, dejamos ese entorno solamente con 25 plazas, incluso quitamos una plaza de movilidad reducida, pues resulta que en ese entorno de 100 plazas sí que cumplimos. Tendríamos 1 de cada 25, lo que es lo mismo un 4%. No se hace eso, siempre se mantienen las que ya hay como mínimo, sino que van creciendo y se van poniendo más. Tenemos datos del número de plazas que están inventariadas dentro de la zona de estacionamiento regulado. Por esto que os decía antes, en el contrato integral de movilidad gestionamos, además de la señalización, el servicio de estacionamiento regulado, el SER, y eso nos obliga a tener un inventario de todas las plazas de estacionamiento que están dentro de esa zona regulada. Como tenemos ese inventario y también tenemos la responsabilidad de tener inventariadas todas las plazas, sí que sabemos que dentro de la zona regulada estamos en el 2,7, cuando el mínimo es el 2,5. Siempre, en fin, con esos parámetros. Dentro de la zona de estacionamiento regulada hay 4.062 plazas destinadas a personas con movilidad reducida, sobre un total de algo más de 150.000. Fijaros, por ejemplo, que en el distrito centro es uno de los distritos que más reducción de plazas ha tenido en el espacio público. Las plazas PMR han subido, pero no han subido tan significativamente. Y de hecho, si tuviéramos este dato de hace unos años, estaríamos muy por debajo del 2,83%. Sin embargo, nos hemos acercado y hemos superado el mínimo del 2,5% por la suma de los 2 factores. Por un lado, por la ampliación propia de plazas de PMR, que ha habido algunas ampliaciones, pero sobre todo por la reducción de plazas del SER. Bueno, voy a ver ahora algunos ejemplos de las cosas que hemos ido haciendo, y cuando estaba buscando fotografías para esta presentación, al coger una cualquiera de la calle Aguileñas, lo primero que vi es, bueno, estamos haciendo un esfuerzo en el área de obras, en ejecutar las obras, nosotros en ejecutar la señalización. Digo, pero también lo que habría que hacer es un esfuerzo de información, de comunicación y, ¿por qué no?, de control de la indisciplina. Si os fijáis, en el entorno de la plaza hay 3 motos y ninguna de ellas está bien. Una está en el entorno de la plaza, reservada a personas de movilidad reducida, la otra está sobre la loseta de botones prácticamente del paso de peatones y la otra junto a la fachada. 3 posiciones totalmente irregulares, o sea que hay que hacer... Estamos haciendo un esfuerzo, pero quería simplemente hacer la reflexión de que
hay que hacer también un esfuerzo en comunicación, en información y en control de la indisciplina y corregir determinados comportamientos que están fuera de la normativa. Esta es una de las plazas que se hizo de uso mixto. Esto quiere decir que está dentro de la zona regulada, tiene un horario en el que permite que en determinada ventana la plaza pueda ser utilizada por una persona con movilidad reducida o no, o sea, de aparcamiento libre. Todas las plazas se señalizan con la S27, acompañado del símbolo de accesibilidad para la movilidad. En este otro caso, en la avenida de Ferrol, esta plaza es una plaza también con horario limitado, funciona días lectivos en horario escolar. Fuera de ese horario es una plaza que puede ser utilizada por cualquier residente. Esta tiene la singularidad de que está dentro de un entorno de las últimas que estamos señalizando como calles escolares. Son calles que al pertenecer a fachadas de edificio, a zonas de acceso de escolares, se señalizan tanto horizontal como verticalmente y se limita la velocidad a 20 km por hora como máximo. Se colocan estos triangulitos que llamamos dientes de dragón, alternando colores blancos y amarillos, y se coloca la señalización vertical que veis aquí en la señalización vertical que figura en la diapositiva. Esto es un ejemplo de plaza en batería oblicua y de aparcamiento invertido. A todos nos parece que mayoritariamente, salvo que esté muy justificado, es más positivo, tiene más ventajas que inconveniente que el aparcamiento sea invertido, no solo para las plazas de movilidad reducida, sino para todas las plazas en general. El acceso al maletero se hace desde la parte más segura, desde la parte de la acera, lo digo no en el caso de las plazas de movilidad reducida, sino en general. Y luego, además, pues tiene otras ventajas de visibilidad y de seguridad a la hora de hacer la maniobra, porque ejecutar la maniobra de entrada a la plaza marcha atrás, deteniendo la circulación, y la salida la haces con mucha más visibilidad. En esta reserva de la calle Jovellanos, Vías Públicas sí que pudo hacer el pequeño mordisco en la zona de la acera que permitía hacer zona de transferencia posterior y lateral. Se modificó la señalización, dándole los 8 metros que tiene que tener. Era una reserva que tenía una singularidad, y es que estaba operativa en días de espectáculos. Eso generaba muchísimos problemas por parte de otros usuarios, porque en realidad nadie sabía cuándo iba a haber un espectáculo. Podía haber dejado su coche ahí, aparcado, y por lo que sea se celebra algún tipo de evento en el Teatro de la Zarzuela y la plaza estaría reservada a una persona con movilidad reducida. Hablamos con la Junta y lo que hicimos fue cambiar el criterio y dejarla como una reserva dotacional permanente. Tenía un problema también con el tema de las motos, y es que es una zona de una presión tremenda con el número de motos. De hecho, lo que hay a ambos lados de la reserva para personas con movilidad reducida es 2 reservas de motos. Para evitar que las motos aparcaran en el entorno de la plaza, que estaba siendo habitual, hicimos una señalización de refuerzo de algo que está ya prohibido por ordenanza, que es que las motos estén aparcadas en el perímetro de la reserva. En este caso, es igual estacionamiento en línea, no se pudo en este caso hacer la zona de transferencia lateral. Las plazas sí que tienen los 5 metros más los 3 metros de zona de transferencia posterior con las correspondientes rampas. Tratamos, que no lo he dicho al principio, de hacerlo de una manera muy ágil para que el ciudadano no observe una discontinuidad entre la intervención de Vías Públicas y la nuestra. Lo normal es que según Vías Públicas nos avisa, nosotros ese mismo día o al día siguiente hacemos la señalización horizontal y vertical. La señalización horizontal habitualmente, salvo que exista una justificación, siempre la hacemos en horario nocturno. La modificación en la vertical no nos queda más remedio que hacerla en horario diurno porque hacemos ruido y para cumplir la normativa de ruidos tenemos que hacerlo al día siguiente. Pero tratamos de hacerlo con continuidad, que el ciudadano no observe que ha habido una intervención de Vías Públicas, aquello se queda empantanado y luego llegamos nosotros a las 2 semanas. No, tiene que ser muy continuo. De hecho, solemos utilizar el propio vallado que ellos nos dejan para cuando termina la intervención ya retiran las vallas y se hace de manera continua. Cuando pueda, don Joaquín, vamos terminando. Nada, muchas gracias, ya he terminado. Ahora has acabado, ¿eh?
Bueno, pues si les parece, abrimos un turno de preguntas para que pregunten aquello que deseen al respecto de este asunto. Ya. Sí, buenos días. No, soy Javier Font, presidente de FAMA. Agradecer el trabajo que han llevado a cabo y me gustaría hacer algunas apreciaciones sobre la exposición, ¿no? Bueno, ya me ha contestado al explicar un poco la coordinación entre obra pública, obra civil, ¿no? y la señalización, porque no entendía muy bien cómo se lleva a cabo la obra civil con alguna señalización. Y entiendo, no sé qué es antes, si la obra civil o la señalización. Eso sí, agradecería se pudiera aclarar más. Y luego, una apreciación sobre la interpretación de cómo se contabilizan las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Es decir, cuando se plantea que estamos por encima de la normativa, estaremos por encima de la normativa en algunos casos concretos, donde se hable de la zona SER, que eso sí se tiene controlado, pero no estamos alcanzando el 2% porque ni tan siquiera sabemos el número de plazas que hay en general en Madrid para determinar que estamos cumpliendo con la normativa. Así que eso es una interpretación al uso del ayuntamiento, pero no es la realidad de cómo se tiene que computar cuando además estamos hablando del 1,4. Y luego una apreciación en cuanto a lo que estamos hablando del esfuerzo de hacer las cosas. Mire, el esfuerzo lo hace el ciudadano que paga sus impuestos, pero el resto es una obligación legal. Son derechos conquistados que tenemos que cumplir y hacer cumplir. Y en ese sentido agradezco la rectificación que ha habido municipal. Veo que las fotografías que se ponen en la pantalla llevan ya la pintura en el suelo. Espero que no sean las fotos, sino que todas y cada una de las plazas sean señalizadas como así se ha requerido por el sector de la discapacidad, porque disuaden a la persona que va a aparcar indebidamente. Hay incluso que ver la casuística de algunas plazas que son longitudinales y que la distancia entre placa y placa no deja ver el suelo en muchos casos y por eso a veces se aparca, ¿no? Menos mal que la pintura ya no es resbaladiza y que permite que se puedan poner en todas las plazas de aparcamiento. Y luego lo del estudio, pues hombre, está muy bien. Mi padre decía, estudia que algo queda, y fui, la verdad, en ese sentido disciplinado. Pero, como bien sabemos, las casuísticas de las plazas son completamente distintas unas de otras. Y en ese sentido, bueno, pues lo que yo creo que habría que hacer es un rastreo de todas las plazas para señalizadas adecuadamente, ¿no? Evidentemente sabemos la excepcionalidad que también permite la norma, porque habrá plazas que no se puedan adaptar con el rigor que la propia norma indica que hay que hacer. Y en ese sentido esperamos que no desaparezca ninguna, sino que se habiliten, bueno, pues valorando más el beneficio que generan que desde luego lo que perjudicarían en el caso de su eliminación. Gracias. Sí, bueno, contesto a la primera parte. En cuanto a la secuencia de trabajos, bueno, empezamos nosotros con la obra civil y como luego ha comentado Joaquín, finalizada nuestra actuación, incluso dejamos las propias vallas y a continuación se les avisa al departamento técnico para que procedan a hacer la señalización. Esa es la secuencia que venimos haciendo. Y evidentemente es una obligación legal que tenemos ya de adaptar las plazas a normativa y estamos en ello. ¿Un comentario más? Sí, con respecto a cómo se contabilizan, yo lo que planteaba es que lo que está claro es que dentro de la zona de estacionamiento regulado se cumple. Lo que no sé es cómo se puede asegurar que fuera de la zona regulada no se cumple cuando no existe ese inventario. Lo que sí que digo es que no lo sabemos y quizá eso es una reflexión que hay que hacer, saber si estamos cumpliendo o no. No sé si en la Junta Municipal, porque quien autoriza las reservas para personas con movilidad reducida, según los acuerdos de Junta de Gobierno, son las juntas municipales de distrito en red local, que son en su mayoría, porque por la propia configuración de la ciudad, en las calles de la red básica es donde menos estacionamiento hay. Muchas de ellas no tienen estacionamiento por la propia configuración. Es por donde pasan los autobuses de líneas regulares de la MT. Entonces, sí que tenemos el control sobre cuántas plazas tenemos y si estamos cumpliendo ese parámetro mínimo dentro de la zona regulada. Fuera de la zona regulada, no, por eso me sorprende que se asegure que no se cumple, cuando yo simplemente lo que digo es que no lo sé, si se cumple o no se cumple. Con respecto a la pintura, si es resbaladiza o no,
La pintura que utilizamos para estas plazas es la misma que se utiliza para los pasos de peatones. Es una pintura bicomponente que tiene que cumplir un parámetro de SRT, que es el coeficiente de resbaladicidad, el SRT, que se mide con un péndulo de fricción. Tiene que dar 45 o más, siempre que lo ponemos. De hecho, hacemos campañas de revisión, sobre todo en pasos de peatones, y cuando no cumple lo que hacemos es fresarlos y volver a reponer la pintura. Lo que sucede es que cualquier pavimento tiene un SRT mucho más alto que una pintura que no resbale. No estoy hablando solamente de este caso, sino en el caso de flechas y otros elementos, que es una polémica que siempre con los motoristas, ciclistas, con gente sobre todo que funciona con vehículo de 2 ruedas, le preocupa mucho y siempre nos dicen que la mejor pintura es la que no se pone porque es la que menos resbala, porque cualquier pavimento de calzada tiene un mayor coeficiente de rozamiento, da en el SRT, en el Skin Resistant Test, un parámetro muy superior al de una pintura que no resbala, que es en este caso la bicomponente que estamos utilizando. Creo que vamos bastante mal de tiempo, pero no sé si hay alguna pregunta más que quieran realizar. Yo sí quiero preguntar una. Noelia me va a matar, pero voy a preguntar. Es que tengo una curiosidad hace mucho tiempo, y con brevedad, por favor. ¿Por qué en otros municipios de la Comunidad de Madrid las placas de minusválidos llevan la matrícula y en Madrid no? No sé si es más conveniente, no sé si es menos conveniente, o si se podría, por ejemplo, para personas que es su domicilio habitual, poner la matrícula y en el resto no, o cuál es. No, porque se han configurado como dotacionales, y dotacionales quiere decir que pueden ser utilizadas por cualquiera que cumpla los requisitos, no son privativas de una persona en concreto. Es cierto que yo sé que en algunos lugares de fuera de Madrid se pone la matrícula, pero la realidad es que por eso tú ves que a veces en una calle hay 3 plazas seguidas y habitualmente, más o menos, son porque ha habido 3 personas peticionarias de movilidad reducida. Pero la razón es que son de Madrid, se ha configurado jurídicamente como plazas dotacionales no privativas singulares de nadie. Y esa es la razón por la cual no se puede asignar privativamente a una matrícula a un usuario. Pero en general yo creo que, vamos, salvo que en algún caso muy concreto, en general todas las plazas que se piden se conceden. En general yo creo que las personas de movilidad reducida tienen siempre cerca de su domicilio o de su trabajo una plaza, y es raro que alguien, hombre, es verdad, como todo el mundo puede aparcar, alguien con tarjeta llega y utiliza una plaza que habitualmente, entre comillas, es tuya. Pero bueno, es cuestión de poner más dotacionales, a lo mejor genéricas, en aquellas zonas en las que existe necesidad de ello. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, pues ponemos punto y final a esta mesa. Muchas gracias a los 3. Muy bien, muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias.